las prácticas con ustedes. Son 4 prácticas asignadas por cada unidad, ¿no? ¿Cuántos estudiantes somos, Diego? 16, creo, ¿no? 15. Sí, sí, doctor, 16 somos. 16, perfecto. Bueno, jóvenes, como le comentaba su delegado Diego, ¿no? Vamos a hacer en esta unidad 4 prácticas y vamos a desarrollar los 3 seminarios que corresponden a esta unidad, ¿no? Para lo cual había conversado con Diego y van a distribuirse los 3 seminarios entre todos ustedes, o sea, van a formar 3 grupos para poder asignarse los seminarios, ¿no? El modo de desarrollar las prácticas, pues vamos a programar las prácticas. Según nuestro sílabus, los días miércoles son los días que corresponden a los seminarios, pero ya he conversado con Diego. Generalmente lo que hago yo es, o lo hacemos los miércoles como ustedes deseen, los seminarios, o lo programamos para una fecha y en esa fecha exponen todos, ¿no? Entonces, Diego, ¿han llegado a algún acuerdo? ¿Ya lo han conversado? ¿Todavía lo están por conversar? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, todavía, doctor, esa parte todavía no hemos conversado. Más bien lo Ya. que estábamos en duda, más bien, era sobre las prácticas, porque usted me comentó que íbamos a hacer la práctica 4, 5 y 6, ¿cierto? 5, 6 y 7. Ah, claro, 5, 6 y 7. Entonces, como 5, son 6. 3, No, para esta unidad son 4 prácticas. 4, Es la ¿no? práctica 5, la 6, la 7 y la 8. Claro, y los seminarios también sería igual, ¿cierto? Los seminarios sería el seminario 4, el seminario 5 y el seminario 6. Sí, justo eso estábamos en duda, doctor, porque lo que pasa es que nosotros con el anterior doctor hemos avanzado el seminario del 1 hasta el seminario 4. Hasta el 4. Sí. Ya, entonces haremos pues el seminario. eh, ¿Cuántos seminarios son para Creo toda que la son, unidad? Son 9, do- ¿no? no, son 12. 12 seminarios, ¿ya? Sí. Entonces hacemos igual, pues si son 12 temas de seminario, hacemos el seminario 5, 6, 7 y 8, pues, ¿sí? Sí, está bien, doctor. Ya, perfecto. Bueno, entonces así vamos a desarrollar la práctica. Bueno, a ver, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver el puntero. Acá lo tenemos. Puntero láser. Acá Buenas estamos. tardes, doctor. Buenas tardes. Perdón, soy Diana Ramírez. He tenido problemas de conexión, recién pude conectarme. Ya, perfecto, no hay ningún inconveniente. Estamos a punto de empezar. ¿Sí? Está bien, muchas gracias. Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a empezar con la práctica número 5. En esta práctica, estos son los temas que vamos a ver el día de hoy, ¿no? O mejor dicho, los casos o los preparados histopatológicos que corresponden a glomerulonefritis lúpica, tiroiditis de Hashimoto, rechazo al trasplante renal, psoriasis y el tumor de Wilms. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera, que es la glomerulonefritis lúpica. Cuando nosotros hablamos de glomerulonefritis lúpica, ¿no? Es una lesión condicionada, pues, ¿no? Como parte de una enfermedad de fondo que es el lupus eritematoso sistémico. Como ya nosotros sabemos, esta patología, pues, es una enfermedad o una patología autoinmune, ¿no? Sistémica, ¿no? Por ende va a afectar a muchos órganos y estructuras del cuerpo, ¿no? Y una de las estructuras o de los órganos de mayor afección va a ser pues el riñón. Y en el riñón lo que vamos a encontrar pues es una lesión generalmente, o mejor dicho, una lesión donde se va a producir una afección glomerular, ¿no? Recordemos que esta patología pues es condicionada por depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Estos depósitos de inmunocomplejos son los que nos van a condicionar, pues, la patología, ¿no? Y cuando nosotros evaluamos generalmente este tipo de patología, que es la glomerulonefritis lúpica,
Estos depósitos de inmunocomplejos se van a depositar a nivel del glomérulo, ¿no? Y estos van a condicionar diferentes etapas de la enfermedad, ¿no? Diferentes etapas, los cuales van a tener distintas manifestaciones o diferentes características histopatológicas dependiendo de la etapa en que se encuentre, ¿no? Nosotros hablamos de diferentes etapas que van a ir desde la clase 1 hasta la clase 6. Y más o menos vamos a describir este tipo de características que se van a presentar en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí la diapositiva menciona estas características, pero de acuerdo a la clasificación o las clases de las lesiones glomerulares que vamos a encontrar, las vamos a clasificar del 1 al 6, ¿no? Y dependiendo de en qué clase nos encontremos, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de características. Por ejemplo, estos depósitos de inmunocomplejos, cuando vamos a nosotros a referirnos a la clase 1, nosotros vamos a hablar de una nefritis mesangial mínima, ¿no? Su nombre ya describe a esta patología, ¿no? Si hablamos de una nefritis mesangial mínima, ¿no? Nosotros vamos a ver que vamos a encontrar depósitos de inmunocomplejos localizados a nivel del mesangio. ¿Qué significa eso? ¿No? Significa que yo voy a tener pues este agente que va a condicionar la patología glomerular. Pero lo que va a pasar en este estadio, en esta clase, va a ser que la única forma de observar estos inmunocomplejos va a ser con inmunofluorescencia o microscopía electrónica, porque aquí prácticamente estamos hablando de estadios iniciales de la patología, ¿no? A la microscopía óptica, que es la microscopía que nosotros evaluamos normalmente en nuestros casos, en esta nefritis mesangial mínima no vamos a encontrar cambios, ¿no? La literatura describe que esta clase es la que se encuentra en menor porcentaje de presentación, ¿no? Y la de mayor porcentaje de presentación es la nefritis lúpica difusa, que es la de tipo 4 o la clase 4. Si nosotros analizamos y a la microscopía óptica no vamos a encontrar, ¿no?, características histopatológicas que me permitan diferenciarla de un glomérulo normal, ¿no?, definitivamente puede ser una clase que de repente está subestimada al diagnóstico, ¿no?, por encontrarse en estadios iniciales, ¿no? Una muestra renal, pues definitivamente, si nosotros no la encontramos características histopatológicas anormales, muy difícilmente que pasemos a una evaluación por inmunofluorescencia o microscopía electrónica en búsqueda de los depósitos de inmunocomplejo a nivel mesangial, ¿no? Salvo que la clínica sea bastante evidente y las manifestaciones de lupus pues sean sistémicas y se busque también ya daños a nivel glomerular. Pero si nosotros pasamos al siguiente clase o al siguiente estadio, vamos a encontrar una nefritis proliferativa difusa, ¿no? Una glomerulonefritis proliferativa difusa en la que nosotros vamos a encontrar una proliferación de células mesangiales, ¿no?, así como también vamos a evidenciar una acumulación de inmunoglobulinas, ¿no?, y del complemento en la matriz mesangial. Pero todavía no vamos a encontrar cierta afectación en los capilares del glomérulo. Y esto sí, ya nosotros podemos evidenciarlo a la microscopía óptica. Y lógicamente también a la inmunofluorescencia o la microscopía electrónica, ¿no? Estamos en la clase 2. En la clase 3, que es ya un estadio más avanzado y se van sumando las características histopatológicas que nosotros podemos encontrar, vamos a encontrar una nefritis lúpica focal. Una nefritis lúpica focal, ¿no?, en el cual nosotros vamos a encontrar que en nuestra biopsia, generalmente son unas biopsias con aguja o trucut, que nosotros le llamamos, vamos a encontrar que en nuestra biopsia vamos a encontrar localizados menos del 50% de los glomérulos con afectación.
Entonces, yo tengo una biopsia en la cual tengo 6 glomérulos, encuentro 2 glomérulos afectos. ¿Y afectos con qué característica, no? Aquí vamos a definir que dentro del glomérulo nosotros podemos encontrar lesiones de tipo segmentarias o globales, ¿no? Cuando hablamos de lesiones de tipo segmentarias, vamos a referirnos porque tenemos todo mi glomérulo, ¿no? Imagino mi glomérulo y que tengo una parte de mi glomérulo comprometida. Está lesionado parte de mi glomérulo. Y hablaré de una lesión global cuando todo mi glomérulo está comprometido. Entonces, aquí la característica saltante en la nefritis lúpica focal va a ser que yo encuentro pues menos del 50% de mis glomérulos lesionados. ¿Y qué características tengo que yo encontrar en mi glomérulo para clasificarla dentro de la nefritis lúpica focal? Vamos a encontrar una tumefacción y proliferación de células endoteliales y mesangiales, ¿no? También voy a encontrar la presencia de leucocitos. Puedo encontrar áreas de necrosis en las paredes de los capilares, la presencia de trombos y halinos, ¿no? Que voy a encontrar yo en este glomérulo, así como la necrosis que puedo encontrar dentro de mi glomérulo se va a tener una distribución como formando una media luna, ¿ya? Entonces, esas características yo encuentro acá, pues, ¿no? Y que definitivamente eso se va a manifestar como hematuria o proteinuria, ¿no? Pero cuando yo sigo avanzando, paso a una nefritis lúpica de tipo difusa. Y ya, pues, las características también se van incrementando. Y aquí voy a encontrar que más del 50% de mis glomérulos en mi biopsia van a estar lesionados. ¿Qué significa? Yo tomo mi biopsia en NitroQ, tengo 6, 8 glomérulos, vamos a suponer, en mi biopsia, y tengo, pues, 5 glomérulos comprometidos. Y al igual voy a encontrar glomérulos con lesiones focales o globales, ¿no? Segmentarias, perdón, o globales, ¿no? Ya más o menos hemos referido que era segmentaria y que era global, ¿no? Ahora bien, ¿qué características vamos a encontrar nosotros en la nefritis lúpica difusa? Su nombre ya dice difusa, dice pues que hay más del 50% de los glomérulos afectos en relación a la clase 3 de la nefritis lúpica focal, donde los números de glomérulos afectados eran menos del 50%, ¿no? Voy a encontrar glomérulos con proliferación de células endoteliales, mesangiales y epiteliales. Significa que voy a encontrar un número celular incrementado en el interior de mi glomérulo, donde la proliferación de células epiteliales va a formar una imagen en media luna. Pero la pregunta dice, pero doctor, ¿en el grupo 3 también no había una imagen en media luna? Sí, también hay, pero esa era formada por necrosis. Esta es formada por una proliferación de células endoteliales que incluso llega a condicionar un borramiento del espacio de Bowman, ¿ya? Y estos depósitos de inmunocomplejos subendoteliales van a condicionar que en los capilares se produzca un engrosamiento de esta pared de los capilares, a lo que nosotros le vamos a llamar asas de alambre. Entonces, esas características me orientan a mí a pensar que estoy frente pues a esta nefritis lúpica difusa. Y esta nefritis lúpica difusa, que es la de clase 4, es la que la que tiene mayor porcentaje de presentación, ¿ya? La que se encuentra con más frecuencia, y la que se encuentra con menos frecuencia era la de tipo 1 o nefritis mesangial mínima. De ahí pasamos a la clase 5, donde tenemos una nefritis membranosa, una nefritis lúpica de tipo membranosa, donde aquí definitivamente el engrosamiento de las paredes de los capilares van a tener una presentación difusa. O sea, ese engrosamiento que yo observaba en asas de alambre en el estadio 4, aquí se va a ver difusa todo el interior de mi ovillo vascular, de mi glomérulo, van a tener paredes engrosadas. Y finalmente, la nefritis esclerosante difusa, que ya es el estadio final,
donde yo voy a tener que más del 90% de mis glomérulos van a estar esclerosados o hialinizados, ¿no? Eso es a manera de una introducción para ver más o menos cuántas son las clases que yo voy a encontrar y las características que voy a encontrar en cada una de ellas, ¿no? Al momento de hacer mi evaluación de mi preparado histopatológico, ¿no? Esta imagen básicamente nos viene a recordar pues las estructuras del glomérulo, ¿no? Donde nosotros básicamente vamos a ver todas estas estructuras glomerulares, ¿no? Las cuales vamos a ver los depósitos de inmunocomplejos que se van a ir presentando. Es una representación básicamente esquemática, ¿no? Esquemática con el espacio de Bowman, la hoja parietal, la hoja visceral, el ovillo vascular, ¿no? Donde viene el flujo sanguíneo, se filtra, pasa al polo urinario y va a salir, pues, ¿no? A través de los ductos. Y vamos a ver, pues, definitivamente las lesiones glomerulares, los que son nada más y nada menos que las glomerulitis, ¿ya? Condicionada por los depósitos de inmunocomplejo. Y aquí los tenemos, miren, ve. Esta es la presentación que nosotros vamos a encontrar básicamente en un glomérulo, ¿no? Nosotros recordamos las características histopatológicas en un preparado con una tinción de hematoxilina y eosina, y nuestros glomérulos que tienen esta estructura redondeada o circunferencial, ¿no? Donde tienen su localización en la corteza renal, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos frente a este preparado histopatológico, lo que vamos a mencionar y decir que estamos frente a una corteza renal. Y si nosotros ya observamos acá, por ejemplo, el glomérulo, tanto el del lado de la izquierda como el glomérulo del lado derecho, definitivamente pues ya van a saltar a la vista características que no están relacionadas con un glomérulo normal, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué nos va a llamar la atención? Ya habíamos mencionado nosotros que íbamos a encontrar, pues, los depósitos de inmunocomplejos que iban a condicionar diversas alteraciones a nivel de estos glomérulos y que definitivamente nosotros podíamos, ¿no?, identificar características en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, acá en este glomérulo que nosotros estamos observando definitivamente lo que llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que va a llamar la atención en este glomérulo? Miren, las paredes de estos capilares cómo se ven engrosadas, ¿no? Y ese engrosamiento que nosotros estamos mostrando en la imagen del lado derecho definitivamente va a estar condicionado por los depósitos subendoteliales de inmunocomplejos que van a dar esta característica. Y si yo tengo esta característica, ¿no?, que se hace evidente a este nivel, ¿no?, ¿qué clase de glomerulonefritis estaría yo observando? ¿Alguien puede manifestarla, decirla, sospecharla de las clases que nosotros hemos mencionado? Es la clase más frecuente. Es la nefritis lúpica difusa, donde encontrábamos la presencia de asas de alambre como características histopatológicas, ¿no?, por estos depósitos de inmunocomplejos. Y las áreas, ¿no?, estas áreas o esta glomerulonefritis donde definitivamente no es tan evidente la proliferación endotelial, pues, ¿no?, y donde hay estas lesiones de tipo necróticas, pues están más relacionadas pues con la de clase 3 o la nefritis lúpica focal, ¿no? Acá tenemos también, miren, los depósitos donde encontramos la presencia de trombos hialinos, ¿no? Estos que están acá, estos depósitos de trombos hialinos que pertenecen o lo encontramos de presentación frecuente en la nefritis lúpica focal, ¿no?, donde se evidencia ya cierta proliferación de células endoteliales a este nivel, ¿no?, con el depósito de estos trombos hialinos, ¿no? Acá también lo observamos en la coloración especial, ¿no?, donde vemos, pues, acá miren cómo se observa ya este engrosamiento de la pared de los capilares, ciertas áreas de necrosis a este nivel, pero este engrosamiento que observamos aquí es focal, ¿no?
Y si observamos mayor cantidad de depósitos de necrosis en las paredes de los glomérulos, definitivamente estaríamos relacionados más a una glomerulonefritis clase 3, ¿no? Que es la nefritis lúpica focal, ¿no? Como característica de esta glomerulonefritis de tipo lúpica. Por ejemplo, acá no estamos observando la de clase, la 6, ¿no? A ver, vamos a ver. En la cual nosotros tendríamos que observar, por ejemplo, en la clase 6, que es el estadio final, yo tendría mi glomérulo y todo mi glomérulo en el interior tendría que verlo con un contenido fibroso, esclerosado. Yo lo tendría que ver hialinizado, ¿no? Fibrosado todo el interior, ¿no? Y generalmente en la clase 6 encontramos esa presencia en más del 90% de los glomérulos, ¿no? En la clase 4 es la que estaba la imagen anterior, que está de acá, ¿no? Que es la de presentación más frecuente. También podríamos encontrar nosotros en esta clase 4 una imagen en media luna. Entonces, ¿cómo sería eso? Tendríamos así más o menos nuestro glomérulo y tendría yo una imagen que se forma así como en media luna y que va a estar conformada por una proliferación de células endoteliales. O sea, en esta zona, ¿no?, que yo dibujo mi media luna, tengo que encontrar un incremento de células epiteliales. Entonces se incrementan, que incluso van a producir, se van a llenar el espacio de Bowman y van a invadir este espacio de Bowman, ¿no? Con la diferencia de la media luna que se forma en la nefritis lúpica focal, donde yo tengo esto y también tengo mi media luna, pero en esta media luna yo voy a encontrar áreas de necrosis, ¿no? Áreas eosinofílicas, ¿no? Áreas de necrosis que van a formar mi media luna, ¿no? Recuerden que estas áreas eosinofílicas se observan así porque en la necrosis o la muerte celular vamos a encontrar desnaturalización de las proteínas, así como también desnaturalización del ARN intracitoplasmático, lo cual va a permitir que se capte más la eosina y que se pierda esa captación de la hematoxilina. Entonces, por eso es que nosotros en las áreas de necrosis vamos a ver este tipo de características, ¿no? Y en la membranosa veo estas asas de alambre, pero difusas, todo homogéneo, lleno de estas asas de alambre, ¿no? Es la glomerulonefritis membranosa lúpica, ¿no? Y en la clase 2, que tenemos acá, es una proliferación, pero muy leve de las células endoteliales, ¿no? De estas células mesangiales, perdón, una proliferación muy leve. O sea, yo veo cierto incremento del número de células mesangiales en mi glomérulo. Y en el estadio 1, que es el estadio de menos presentación, o la clase 1, que es la nefritis mesangial mínima, lo que yo voy a observar, pues definitivamente es un glomérulo a la microscopía óptica de características normales, ¿no? O sea, ¿qué significa? A mí, a la microscopía óptica va a parecer normal. Y voy a encontrar los depósitos de inmunocomplejos y voy a microscopía electrónica, ¿no? O paso a ese tipo de estudio, ¿no? Eso con referencia, pues, a nuestra glomerulonefritis lúpica, ¿ya? Luego vamos a ver la tiroiditis de Hashimoto. Y cuando nosotros vamos a ver la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Aquí, básicamente, esta patología, también una patología autoinmune, ¿no?, donde va a estar asociada a una destrucción de la glándula tiroides, ¿sí? A una destrucción de la glándula tiroides, en la que nosotros vamos a encontrar en estadios iniciales un aumento de volumen de mi glándula tiroides. Mi glándula tiroides se va a hacer más grande, ¿no? Y en la cual yo voy a encontrar alteraciones en la autotolerancia de autoanticuerpos tiroideos, los cuales van a condicionar la proliferación de un infiltrado inflamatorio de tipo crónico que van a formar acúmulos linfoides, e incluso alguno de ellos
van a tener la presencia de centros germinales, ¿no? Y que nosotros, que ya es bien conocido, los procesos inflamatorios de tipo crónico, cuando se expone a un tejido, a un componente celular por mucho tiempo, a un proceso inflamatorio crónico, este lo termina dañando, lo termina lesionando, ¿no? Y van a condicionar el proceso inflamatorio crónico, atrofia de los folículos tiroideos y finalmente lo van a terminar fibrosando estos folículos tiroideos, ¿no? Y en estadios finales, lógicamente a través de los años, ¿no?, sometidos a este proceso inflamatorio crónico, me van a condicionar esa fibrosis y mi glándula tiroides se va a terminar fibrosando. Y como se está fibrosando, se atrofian, ¿no?, los folículos tiroideos, finalmente pues esto me va a condicionar un hipotiroidismo, ¿no? Un hipotiroidismo donde el pronóstico del paciente tampoco es tan malo si nos enfocamos directamente al hipotiroidismo, porque esto se maneja. Lo malo de esta patología es que está asociada a otras patologías de tipo autoinmune, ¿no? Entonces, generalmente las patologías autoinmunes tienen siempre asociadas entre ellas. A la macroscopía encontramos un aumento del tamaño de la glándula tiroides. Esta glándula tiroides está bien definida, tiene su cápsula que la delimita y su cápsula no está lesionada, ¿no? En la superficie de corte es firme, pálida, va a tener un color amarillo o marrón y a veces van a presentar ciertas nodulaciones. Y como en medicina nada es exacto y preciso, pueden encontrar variantes de presentación, ¿no? Nosotros hemos tenido en nuestro hospital ver una variante de presentación de tipo esclerótica o de esclerosis que forma un nódulo con haces fibrosos en el interior que a la biopsia con aguja pueden inducir a una falsa sospecha de un carcinoma folicular de tiroides, ¿no? Pero cuando se toma la biopsia periférica al nódulo, pues se ven el infiltrado inflamatorio formando acúmulos linfoides con centros germinales en su interior, el cual ya termina definitivamente pues haciéndose el diagnóstico. En la microscopía, ¿qué vamos a encontrar? Infiltrados linfocíticos, ¿no? Un infiltrado inflamatorio linfocítico. Formación de centros germinales, ya lo hemos mencionado. Infiltrado de células plasmáticas, ¿no? Un infiltrado linfoplasmocitario y un incremento de las células de Hartley. ¿Qué es lo que vamos a observar? La presencia de en el epitelio de revestimiento de los folículos tiroideos, vamos a encontrar unas células de tipo epitelioide, ¿no? Con unas acumulaciones eosinofílicas en su interior, que son las células de Hartley. Estas células de Hartley son importantísimas para hacer el diagnóstico de esta patología, incluso cuando estamos frente a un extendido citológico, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque si nosotros en una citología encontramos linfocitos abundantes en el extendido asociados a la presencia de células de Hartley, eso me hace pensar en un extendido citológico que estoy frente a una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y que definitivamente los folículos tiroideos van a tener una presentación, ¿no? Aquí está la macroscopía, miren, ¿ven? La tiroides, ¿no? Con sus lóbulos, tiroideo derecho, el tiroideo izquierdo, la unión por el istmo, aumentados de tamaño generalmente en volumen, y aumentado de volumen en estadios iniciales condicionado por la presencia de los folículos, de los nódulos, ¿no? O de los folículos linfoides con incremento de los centros germinales, los cuales van a condicionar el incremento del tamaño en estadios iniciales de esta tiroides, ¿no? Aquí también tenemos la tiroides, nosotros la recibimos así, ¿no? Claro que definitivamente por nada vamos a sacar una tiroides, ¿no? O el cirujano de cabeza y cuello va a entrar a sala de operaciones para hacer una extirpación de una tiroides por una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Por una enfermedad autoinmune.
¿no? Generalmente nosotros recibimos estas piezas asociadas pues a neoplasias malignas con diagnóstico previo de extendido citológico, ¿no? De alguna de estas patologías malignas. Pero nosotros vemos estas glándulas tiroides aumentadas de tamaño condicionadas por los nódulos o folículos tiroideos, ¿no? Y vemos estas zonas así pálidas, amarillentas, ¿no? Que van a formar ciertas nodulaciones en esta patología de Hashimoto, ¿no? Cuando nosotros pasamos al extendido citológico o al preparado histopatológico, tenemos esto, ¿no? Esto es parte de la histología normal. Nosotros vamos a tener los folículos tiroideos revestidos por un epitelio cúbico simple, ¿no? Simple porque tiene una sola fila de células, ¿no? Las células son cúbicas, tanto la altura como el ancho tienen las mismas medidas, y en el interior vamos a encontrar la sustancia coloide, ¿no? que contiene pues la producción de estas células epiteliales que van a básicamente tener el componente hormonal. Entonces, identificar una tiroides pues no tiene nada del otro mundo en la práctica. Y cuando nosotros pasamos a la tiroiditis de Hashimoto, vamos a encontrar pues estos componentes. Miren este nódulo o el infiltrado primero, el infiltrado masivo que estamos nosotros observando, donde en esta imagen pues casi ya no deja espacio para ver folículos tiroideos normales, ¿no? Y que este infiltrado inflamatorio de tipo crónico, ¿no? De linfocitos, vamos a encontrar cúmulos linfoides con centros germinales. Y la presencia pues, de estos folículos tiroideos eosinofílicos, ¿no? Que revelan la presencia de las células de Hartle, que son características importantes para hacer el diagnóstico, ¿no? Miren este folículo tiroideos, cómo se van haciendo pequeñitos. Aquí están, pequeñitos. Casi no tienen sustancia coloide en el interior, ¿no? Y se van perdiendo, y que definitivamente con el tiempo van a terminar fibrosándose. Y en esta zona, donde el infiltrado inflamatorio es masivo, ¿no? Masivo, ya no observamos folículos tiroideos, ya prácticamente están desapareciendo. Y esto con el tiempo se va a reemplazar con tejido fibroso, y definitivamente se va a condicionar la pérdida de los folículos tiroideos, y con ello pues la disminución de la producción hormonal, ¿no? Vale. Luego de esto pasamos a la otra patología, que es el rechazo al trasplante renal. Y cuando nosotros estamos frente al rechazo al trasplante renal, lo vamos a clasificar en 3 grandes grupos, ¿no? Un rechazo hiperagudo, un rechazo agudo y un rechazo crónico, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a enfocar en un rechazo hiperagudo, ¿no? Básicamente nosotros estamos frente a una respuesta inmediata, ¿no? ¿Qué significa? Es una respuesta intraoperatoria inmediata. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente que en el mismo proceso operatorio, ¿no? se va a condicionar una respuesta, ¿no? Condicionada, una respuesta antígeno-anticuerpos, que va a condicionar básicamente la presencia de pequeños trombos, dando como resultado pues una cianosis moteada a nivel de la superficie de todo nuestro riñón, ¿no? Y esto va a estar condicionado definitivamente por anticuerpos ya existentes en el organismo del receptor, que van a actuar frente a los antígenos de las células endoteliales del donante, ¿no? Y esto va a condicionar esos cambios. A diferencia del rechazo agudo, ¿no? Donde el rechazo agudo, pues definitivamente vamos a ver nosotros una respuesta que incluso puede tomar muchos días, ¿no? Incluso hasta meses, ¿no? Generalmente cuando se suspende la inmunosupresión. Y aquí lo que vamos a ver nosotros como características histopatológicas es que vamos a encontrar una hinchazón y vacuolización de las células endoteliales, ¿no? Vamos a encontrar la presencia de infiltrado inflamatorio en la íntima de los vasos, ¿no? Que es un infiltrado básicamente mononuclear, y que esto definitivamente va a condicionar una lesión glomerular y que va a producir un incremento o pérdida de proteínas,
donde puede condicionar edemas, vasculitis, ¿no? Y finalmente nosotros en el rechazo crónico vamos a observar una disminución bastante progresiva de la función renal en la que nosotros vamos, y esto va a estar condicionado básicamente por eventos repetidos de fase aguda, ¿no? O de rechazo agudo. Y vamos a encontrar lesiones vasculares, vamos a encontrar la presencia de fibrosis, y esta fibrosis nosotros la vamos a evidenciar, ¿no? La vamos a encontrar y la vamos a observar cuando estamos frente a la pared del vaso. Vamos a encontrar las paredes de los vasos que van a estar engrosados, que van a estar aumentados de tamaño por la presencia de la fibrosis. Vamos a encontrar la presencia de atrofia tubular con células plasmáticas y eosinófilas, así como también va a estar asociado pues a una isquemia, ¿no? Y podemos encontrar la presencia de trombos en el interior de los vasos, ¿no? Y estos trombos son los que van a estar asociados pues, a la presencia de áreas isquémicas, ¿no? Entonces acá vemos, miren, el rechazo agudo, ¿no? En el rechazo agudo, que es el de presentación más frecuente, ¿no? Donde vamos a encontrar un proceso inflamatorio, intersticial, e incluso muchas veces lo vamos a encontrar en las paredes de los vasos, ¿no? Asociados a áreas de hemorragia, ¿no? Y vamos a encontrar el infiltrado inflamatorio, como los mencionaba, en las paredes de los vasos, lo que van a definir pues un proceso inflamatorio en la pared que es una vasculitis asociada, ¿no? Acá en la imagen inferior vemos el infiltrado inflamatorio mononuclear, que es mucho más evidente, ¿no? En el rechazo agudo, ¿no? No tenemos acá la presencia de la imagen del rechazo crónico, pero en el rechazo crónico lo que vamos a encontrar es la característica predominante, pues, ¿no? Del engrosamiento de las paredes de los vasos, la atrofia de los túbulos, la presencia de trombos que vamos a encontrar nosotros en algunos vasos sanguíneos en su interior, ¿no? Así como también la atrofia tubular, ¿no? La atrofia tubular con presencia de células plasmáticas. Y esa es la característica del rechazo al trasplante. En conclusiones generales, el rechazo al trasplante, el mecanismo básicamente está condicionado por la obstrucción de los vasos, ¿no? Esta reacción antígeno-anticuerpo va a provocar lesiones endoteliales y va a condicionar la aparición y la presencia de los trombos, los que van a ser el factor predominante para desencadenar la respuesta de rechazo al trasplante, básicamente en todas sus fases, ¿no? Y que se hace más evidente pues, en el rechazo crónico, donde ya del rechazo crónico ya es inviable pues, el trasplante de este riñoncito y termina extirpándose. La otra patología autoinmunitaria que vamos a ver el día de hoy es la psoriasis, ¿no? Que la psoriasis pues es una dermatosis inflamatoria crónica que básicamente vamos a encontrar afectas en los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, ¿no? Y esto no es más que una proliferación de las células epiteliales, ¿no? Básicamente que va a estar condicionada y desencadenada por la presencia de linfocitos CD4, TH1, TH17, ¿no? Y linfocitos TCD8, que estos van a condicionar que en el epitelio se produzca una proliferación de las células epiteliales, ¿no? O de los queratinocitos, ¿no? Es por eso que cuando nosotros vemos las imágenes de los codos de esos pacientes que tienen, por ejemplo, psoriasis, ¿no? O en sus rodillas o en el cuero cabelludo, nosotros vamos a notar una lesión sobreelevada en la piel. Y como este tiene una proliferación de los queratinocitos que son exageradas, vamos a ver una descamación, ¿no? De una coloración blanquecina a ese nivel. ¿Cómo lo vamos a ver? A la imagen macroscópica o a la imagen de la clínica, más que la macroscopía. Vemos placas de color rosa salmón, ¿no? Esa zona sobrelevada de la piel tiene esa color media rosada, en salmón, ¿no? Como al pescado, carne de pescado, la coloración, es decir,
¿no? La cual va a estar bien delimitada y está recubierta por escamas plateadas o blancas, ¿no? Y vamos a observar el signo de Auspis. El signo de Auspis, que no es más que otra cosa que la evidencia de los vasos sanguíneos dilatados y que están pegadas en la dermis superficial, sobre todo en las papilas dérmicas, ¿no? Las papilas dérmicas, donde vamos a encontrar un adelgazamiento del epitelio. Entonces, cuando se descaman estas lesiones, nosotros podemos ver ese signo de Auspis que se ve sangrante, ¿no? Como puntitos rojos a ese nivel. En la microscopía, ¿qué vamos a observar? Paraqueratosis, ¿no? Generalmente en el epitelio de revestimiento, en el epitelio tenemos la queratina y en la queratina vamos a encontrar la presencia de núcleos, que normalmente no deben haber porque son células muertas en esa capa. Un adelgazamiento, ausencia del estrato granuloso, ¿no? El estrato granuloso, que lo vamos a encontrar en la parte superficial, va a desaparecer o incluso puede estar muy adelgazado. Vamos a encontrar una acantosis con elongaciones regulares de las crestas interpapilares, una papilomatosis y microabscesos, ¿no? Como características de esta patología. A ver, vamos a la imagen. Aquí están, miren las lesiones, estas lesiones que tienen como que un color rosa o asalmonada, unas lesiones sobrelevadas por la proliferación, ¿no? de los queratinocitos y que van a condicionar pues esta descamación, ¿no? Estas como escamas blanquecinas que nosotros vamos a observar con bastante facilidad, ¿no? Que es típico y característico y que tienen eventos episódicos. Hay épocas donde se exacerba esta descamación y la lesión eritematosa y hay épocas donde tiene cierta remisión este tipo de patología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Esta es la imagen característica de la piel, ¿no? Que está formada por un epitelio poliestratificado plano con la presencia de queratina. ¿Y qué vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, una acantosis, ¿no? Por una proliferación de estas células endoteliales? Vamos a ver si tenemos que hacer la gráfica acá, ¿no? Yo tengo mi piel, esta es mi piel, y voy a tener este revestimiento epitelial y voy a tener unas prolongaciones del epitelio, ¿no? De forma de patrón psoriasiforme. Y esta es el patrón psoriasiforme, donde hay una prolongación de las células epiteliales hacia la dermis, ¿no? Esta es la característica, ¿no? Tiene esta prolongación, ¿no? De estas como en redes en redes, ¿no? O como en formas de tubo de ensayo, lo refieren algunas literaturas. Ese es el patrón psoriasiforme, ¿no? Donde se va a condicionar por una proliferación de los queratinocitos y van a formar esta característica. Ahora bien, en dermis nosotros podemos encontrar la dilataciones de los pequeños vasitos. Miren cómo están estos vasos dilatados. Y en esta zona de la papila dérmica, ¿no? Que es esta que está acá, aquí está totalmente adelgazada el epitelio o la epidermis. Estos vasitos, cuando nosotros descamamos esta piel que se está descamando, ¿no? de esta queratina, es lo que nosotros logramos observar y lo que le llamamos los puntos de Auspix, ¿no? Estos que están aquí. Estos vasos dilatados, ¿no? Van a producir la salida en estadios iniciales de líquido. Un leve edema asociado en las dermis, ¿no? Un leve edema, y van a condicionar la salida de neutrófilos, de polimorfonucleares. Y estos polimorfonucleares van a salir y van a migrar desde la dermis, van a migrar a través del epitelio de revestimiento hacia el exterior. Algunas veces estos se pueden acumular, ¿no? En la córnea, acá, formando microabscesos, ¿no? Y que esos microabscesos, cuando están en la córnea, se llaman microabscesos de Monro.
que son características importantísimas que suman para hacer el diagnóstico de la psoriasis. O cuando se acumulan en la epidermis, porque a veces se acumulan en la epidermis, así como esta zona más o menos, y también forman microabscesos. Y cuando se acumulan en la epidermis se llaman los microabscesos de Koch, ¿no? Pues tenemos Koch y tenemos microabscesos de Munro, ¿no? Como características histopatológicas de la psoriasis, ¿no? Entonces tenemos áreas de edema, infiltrado inflamatorio, mixto de presencia, dilataciones de vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos una acantosis con una proliferación en redes o una proliferación en tubos de ensayo hacia la dermis papilar, haciendo un patrón psoriasiforme. Tenemos la migración del infiltrado polimorfo nuclear neutrofílico que forman microabscesos tanto en la córnea como en el epitelio, ¿no? Esas son las características típicas que nos van a permitir a nosotros hacer el diagnóstico de psoriasis, una enfermedad autoinmune, ¿no? Que como les manifestaba tienen pues episodios, ¿no? Que remite la patología y hay episodios que se exacerban frente a la psoriasis, ¿no? Luego tenemos finalmente el tumor de Wilms, ¿no? Es un tumor primario, renal, de presentación más frecuente en los niños, ¿no? Dentro de las imágenes macroscópicas es una masa grande, solitaria, circunscrita, ¿no? Algunas veces, como todo en la medicina no es absoluto, es bilaterales, en el 10%. A la superficie de corte vamos a ver un parénquima marrón claro a gris, ocasionalmente con áreas de hemorragia y necrosis y dilataciones de tipo quística. Estos tumores generalmente ya comienzan a evolucionar desde la vía intraútero, de presentación más frecuente en niños menores de 3 años, estas tumoraciones. Ya por encima de los 6-7 años también se pueden presentar, incluso la literatura refiere que hasta en la adolescencia, pero conforme se va incrementando la edad es más rara la presentación. Se dice que desde la vida intraútero estas tumoraciones ya comienzan a proliferar y que definitivamente el pequeño, ¿no? El niño no tiene manifestaciones clínicas, el niño se comporta de manera normal, ¿no? No manifiesta clínicas y es básicamente el diagnóstico se hace por identificación de los padres, ¿no? Los padres notan una tumoración, ¿no? A nivel de la pelvis, ¿no? A ese nivel notan una tumoración, una masa, que generalmente al momento del diagnóstico ya tienen más o menos entre 400 y 500 gramos de esta tumoración. A pesar de ser una neoplasia maligna, generalmente siempre está circunscrita y generalmente el pronóstico es muy bueno con una resección de estas tumoraciones. El pronóstico es muy bueno y el paciente termina realizando posterior su vida normal. En la gran mayoría tienen un pronóstico bastante bueno. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar a la microscopía? Dentro de las características histológicas que nosotros vamos a encontrar 3 componentes importantes que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de este tumor de Wilms. Tenemos un componente que va a estar conformado por células blastemales o blastémicas, que son unas células pequeñas y se les llama azules, ¿no? Porque la coloración basófila intensa que estas tienen. Este es uno de los componentes. El otro componente que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico son las células epiteliales. Estas células epiteliales que la vamos a encontrar formando túbulos, ¿no? Así como se observan las glándulas, más o menos ese parecido. Forman túbulos inmaduros, ¿no? Tipos de glomérulos, así irregulares, abortivos, ¿no? Y que va a ser el componente epitelial. Y el tercer componente que van a formar parte de este tumor de Wilms son las células estromales, que generalmente es de tipo fibrótica, ¿no? Algunas veces mixoides, algunos dicen que también podemos encontrar hasta cartílagos, pero eso es raro, ¿no? Generalmente el componente es fibrótico en la gran mayoría, ¿no? Entonces nosotros cuando encontramos estos 3 componentes, las células blastémicas, ¿no? Que son células azules, son células malignas, ¿no?
asociados al componente glandular epitelial, ¿no? Nosotros vamos a, y al componente estromal, ¿no? Se hace el diagnóstico, ¿no? Por estos componentes, algunos dicen que se les puede llamar carcinosarcomas, ¿no? Carcinosarcomas porque tiene tanto componente epitelial como componente estromal, ¿no? Entonces, el pronóstico, como hasta acá lo manifiesta, es bueno, ¿no? Con nefrectomía más quimioterapia, el pronóstico es muy bueno. Los pacientes terminan realizando su vida normal. Acá tenemos, pues, las tumoraciones, ¿no? A nivel del tumor, a nivel de los riñones, ¿no? Aquí generalmente de localización en polo superior, son masas voluminosas, grandes, ¿no? De localización y de presentación generalmente en niños pequeños. Y aquí está, pues, ¿no? Miren, tanto el componente estromal, ¿no? El componente de las células blastémicas, estas células que son azules que tenemos acá, el componente estromal, que es este que está localizado a este nivel, ¿no? Y el componente, o este que está acá, y el componente epitelial, que tiene estas estructuras de tipo tubulares, ¿no? Miren, estos tubulares que están acá, es el componente epitelial, ¿no? Y se les llama células azules porque se observan así, como se observa en un panorámico, ¿no? Estas células que se observan, que tienen una captación bastante grande, ¿no? de la hematoxilina, por eso tienen esa característica propia, ¿no? Estas son las células blastémicas, el componente epitelial a este nivel y el componente estromal a este nivel, que en la gran mayoría pues están conformadas por células, por tejido fibroso, ¿no? También puede ser mixoide, también pueden tener otro componente estromal, pero ese es muy, muy raro de presentación. Y a mayor aumento, estas son las células blastémicas que nosotros encontramos de presentación en estas neoplasias malignas, y que estos componentes celulares blastémicos tienen características citológicas de malignidad, ¿no? Bueno, jóvenes, esas son las patologías para presentar en esta práctica. Si alguien tiene algún comentario, alguna acotación, alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Jóvenes, ¿me escuchan? Doctor, una consulta. Dígame. He estado revisando la bibliografía sobre el lupus ¿Ya? y el nombre hacía referencia al rostro de los pacientes, el rostro lúpico, pero no entiendo cómo se genera esa lesión dermatológica localizada en el rostro. O sea, las proteinurias generaría una lesión a nivel del rostro, no lo entiendo, no sé si me podría ayudar con eso. A nivel o sea, nosotros lo que nos hemos enfocado en la práctica, pues definitivamente la enfermedad de fondo es el lupus, ¿no? Definitivamente. El condicionante de la patología que nos va a condicionar, que nos va a desarrollar, pues esa lesión dérmica, ¿no? Del lupus eritematosa a ese nivel, también van a estar desencadenadas por los depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Que va a dar esa característica propia, ¿no? En alas de mariposa que unen el tabique nasal. Esos depósitos de inmunocomplejos son los que van a condicionar, pues, esa lesión eritematosa, depósitos de inmunocomplejo a nivel de células endoteliales, a ese nivel, ¿no? Entonces, esa es la lesión que se produce a nivel dérmico, ¿no? Pero en esta oportunidad nosotros hemos presentado, pues, los depósitos de inmunocomplejo, al igual que a nivel dérmico, se van a condicionar, pues, acá, pues, en los glomérulos, ¿no? No sé si eso más o menos nos orienta un poco, ¿no? Con respecto a la interrogante. Sí, doctor, gracias. Ya, ok. ¿Alguien más tuviera? Somos 16, ¿no? ¿O está faltando uno, Diego? Porque ahorita acabo de descargar la lista. Sí, doctor, falta una persona nomás. Ya, bueno, perfecto. Entonces ya he descargado la lista para registrar la asistencia. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna duda, de repente, algún comentario, alguna acotación acerca de las patologías autoinmunitarias que hemos revisado hoy día en la gran mayoría de ellas? Bueno, en todo caso, Diego, conversas con tus compañeros para que hagan la distribución de los seminarios, ¿no?
me manifiestas ya cómo lo van a enfocar y desarrollar, ¿no? Porque lo podemos hacer los miércoles o también, si ustedes desean, en una sola fecha, la cual tiene que ser lógicamente antes de del segundo parcial, ¿no? Y la otra es que tienen que ir avanzando sus cuadernos de dibujos, ¿no? Nosotros, bueno, yo generalmente les solicito un cuaderno de dibujo en el cual tienen que realizar de dos dibujos por cada patología. Una mayor aumento, otra menor aumento. Pueden tener de referencia las imágenes que se le presentan acá o también la pueden utilizar cualquier bibliografía, cualquier, si es de internet, la pueden utilizar, pero sí tienen que ser hechas a mano, ¿no? En un cuaderno, ¿no? Para que posteriormente citemos nosotros una fecha de presentación, crear una carpeta y todos las cargan sus dibujos, ¿no? Al final, antes de la segunda evaluación, las cargan en PDF a esa carpeta, ¿ya? Entonces, la recomendación es ir avanzándola para que al final no se sobrecargue el trabajo, pues, ¿no? Y se esté realizando los dibujos de manera apresurada, pues, ¿no? Que a veces no salen muy bien, ¿no? ¿Algo más, jóvenes? Sí, doctor. Los dibujos, entonces, ¿cuántos dibujos van a hacer por patología? Por patología, 2. De nefritis lúpica, 2. Uno a menor aumento y otro a mayor aumento, ¿no? Y de cada patología, 2. Tener en cuenta que la coloración que nosotros utilizamos en la gran mayoría de nuestras presentaciones es hematoxilina y eosina, ¿ya? Entonces, hay básicamente dos coloraciones, que es el acidófilo y el basófilo, ¿no? Entonces, salvo que en algunas pudieran haber pues coloraciones especiales, ¿no? Donde sí pues hay otros colores. Entonces, en la gran mayoría, por ejemplo, no quisiéramos encontrar, como algunas veces encontramos, color amarillo, marrón o verde, ¿no? Que no va en relación pues a la coloración de hematoxilina y eosina, ¿no? Los dibujos, uno a mayor aumento, otro a menor aumento, indicando pues el órgano que se está visualizando, el diagnóstico, ¿no? Y las características histopatológicas señalizándolas en cada uno de sus dibujos, ¿no? Y otra cosa que he visto que se han olvidado en el grupo anterior de sus cuadernos de mencionar es el aumento, ¿no? Ponen dos dibujos y los dos tienen más o menos el mismo aumento. Tiene que ser uno a 4, a 5, a 10x, que es a menor aumento, y el otro a mayor aumento, que es a 40x, donde ya las estructuras, pues definitivamente las vamos a ver más grandes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, una consulta, disculpe, las imágenes Sí. las sacamos de las diapositivas. La pueden utilizar como referencia la diapositiva. Ahora, hacer un dibujo de un árbol, de libro, ¿no? Que encuentran ahí también. Lo importante es que estén las características histopatológicas porque ellas son las que a nosotros nos van a permitir hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, lo importante es que se fijen esas características histopatológicas. Ese es el objetivo pues, del cuaderno de dibujo, ¿ya? Pero sí tienen que ser hechas a manos, ¿no? No lo van a copiar, pegar de un dibujito y las van a presentar. No, tienen que ser hechas a mano, ¿ya? Doctor, Sí. doctor, disculpe, ¿cuál es el mecanismo de evaluación en la parte práctica? El mecanismo que nosotros vamos a utilizar, uno es su cuaderno de dibujos, el otro mecanismo es los seminarios que van a presentar, van a exponer ustedes, y yo les tomo un examen, ¿no? El examen que les he tomado al grupo anterior es un examen donde hemos mostrado un dibujo, ¿no? Un dibujo, un PowerPoint, una imagen, ¿no? Donde se les ha pedido pues que se mencione qué órgano es, se le ha pedido que emitan el diagnóstico de la patología y se le ha pedido que mencionen las características histopatológicas en relación al diagnóstico planteado. Lógico todo eso en base pues a la imagen que se les puso en la evaluación, en el examen. Ese es el mecanismo.
Doctor, o sea, solo el cuaderno y los seminarios. Bueno, el seminario y el examen. Y el examen. De ahí le saco yo un promedio, ¿no? Ya, doctor. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. En cuanto a las características histopatológicas, ¿consideramos las que están escritas en la guía o las que usted menciona durante la práctica? Las que mencionamos en la práctica, y si ustedes, de acuerdo a la literatura confiable, lógicamente, porque ahora en Internet hay mucha literatura, ¿no? Que algunas son confiables, otras no tanto, ¿no? Si son características histopatológicas de la patología, ¿no? Y de repente no las hemos mencionado en la práctica, ¿no? O no están en la guía, ¿no? Porque en la guía a veces hay cosas que no están completas, algunas características, se consideran como válidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes me plantean una característica histopatológica, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, la cual yo no haya presentado, no está en la guía, pero sí está en las referencias bibliográficas, se considera como válido. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Está bien, doctor, porque a veces había la confusión entre características primarias, secundarias, que no tenían mucha importancia y, bueno, que no podían tener validez en cuanto al Ah, diagnóstico histopatológico, ¿no? ese ya es otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo pido características histopatológicas en la evaluación, hay características que contribuyen mucho al diagnóstico, ¿no? Y hay características que no suman casi mucho al diagnóstico. De repente a eso se ha tenido referencia, ¿no? Por ejemplo, en la práctica pasada creo que hemos visto hiperplasia prostática, ¿no? Entonces, algunos consideran que va asociado pues a infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Pero, por ejemplo, eso no contribuye al diagnóstico de una hiperplasia prostática, ¿no? Hemos tenido también cierta controversia en eso, porque el infiltrado inflamatorio que bien sí puede estar en una hiperplasia prostática, pero eso ya contribuye a otro diagnóstico, ¿no? Que sería prostatitis crónica, ¿no? Pero está ahí, sí está ahí, pues, ¿no? O los cuerpos de Samoma o la calcificación. Doctor, ¿está en la hiperplasia prostática? Sí, pero no contribuye al diagnóstico porque también le encuentro en un adenocarcinoma de próstata, ¿no? O en una hiperplasia prostática, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas características no son muy contributorias cuando yo digo hiperplasia prostática. Cuando digo hiperplasia prostática debería haber decir aumento del número de células, ¿ya? Glándulas dilatadas con incremento del número de células del revestimiento epitelial, incremento de células estromales, ¿no? Del estroma fibromuscular, ¿no? Presencia de células de capa basal, ¿no? Que son características importantísimas. Y de ahí puedo seguir sumando otras ya de menor importancia. Entonces, dilatación de las glándulas, ¿no? Esa es la prioridad, ¿no? Entonces, si van a decir cuerpos de Samoma, por ejemplo, que están ahí, pero que muchas veces no son contributorias a hacer el diagnóstico de la patología que estamos planteando, esas son las que a veces se desestiman un poco, ¿no? A eso de repente es lo que de repente algunos docentes y también yo, ¿no? Nos enfocamos, ¿no? A veces mencionan características que están, pero que no contribuyen al diagnóstico. Entonces, eso pues se desestima un poco, ¿no? De repente a eso es lo que se han referido su anterior. ¿Con qué docente han estado ustedes en la rotación anterior? Con el doctor Vázquez. Con el doctor Vázquez, con Julio, ¿ya? ¿Ya? Sí, pero nosotros, por ejemplo, acá para hacerlo más claro y desde el momento dejarlo claro, las características que nosotros mencionamos aquí en la clase, ¿no? Que generalmente son más de 3, y yo en la evaluación les pido un mínimo de 3, ¿no? 3, 4, 5, pero con un mínimo de 3, ¿no? Entonces, esas características ya las estamos mencionando nosotros acá, ¿ya? Algo más. Y lo otro que tenemos, pues, el cuaderno, tenemos el seminario y tenemos ¿cómo se llama? El examen, que eso sí lo citamos, pero en cualquier momento podemos tomar un pasito, ¿no? Que no está tampoco jalado de los pelos, ¿no? O sea, empezamos una práctica ya, bueno,
jóvenes, voy a cargar el pasito y lo cargamos y en ese rato lo hacemos, que serían preguntas sencillas, ¿no? De las prácticas, lógicamente, que nosotros hemos realizado para esta unidad, ¿no? Que podríamos también realizarlo, ¿no? Entonces no estaría fuera de lo que se debe realizar en el ejercicio de la práctica, ¿ya? ¿Algo más, jóvenes? Doctor, ¿los pasitos son programados o es cada semana, cada 2 Eh, semanas? no, porque, por ejemplo, hoy día yo pude haber pasado pude haber dicho, ya vamos a tomar un test, ¿no? Antes de empezar incluso la práctica, acerca de la práctica de hoy día, ¿no? Entonces, que es una forma, ¿no? De una evaluación rápida, ¿no? Entonces, que también podría realizarse, ¿no? En otros grupos se ha hecho así, pues, ¿no? Pero el primordial y los más importantes son los que le he mencionado, ¿no? El seminario, el examen final y su cuaderno, ¿no? Pero sí podría también aparecer un pasito ahí, entonces no extrañarse, ¿no? Si en algún momento dice, el pasito no, pero no nos avisaron, ¿no? También podría ser parte de la evaluación, ¿no? Que con el grupo anterior no se llegó a realizar, ¿no? Pero también sí podría encajar, ¿no? Y en otros grupos sí se ha hecho de esa manera, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a tratar de no sorprenderlos tampoco así de por así. Ya está el pasito, ¿no? El objetivo no es sorprender a nadie, sino que tengo entendido que hay docentes que sí lo hacen, ¿no? Sí está justificado, ¿no? Sí está justificado. ¿Ya? ¿Algo más, jóvenes? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, te escucho. Doctor, una pregunta. Las imágenes que usted nos va a tomar al final del segmento, ¿van a ser las mismas imágenes que nos está proyectando? En el grupo anterior, algunas han sido las mismas, otras no han sido las mismas, pero que lógicamente tienen todas las características contundentes e incluso hasta más nítidas que las que se han presentado en la práctica, ¿no? Porque el objetivo es aprender características histopatológicas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, lo que fijamos son esas, ¿no? Y cada preparado histopatológico, o sea, cada lámina de cada paciente, tiene esas características idénticas, a veces no son, porque eso varía de un paciente a otro, pues, ¿no? De un caso a otro. En el grupo pasado hemos tomado 5 imágenes y 2 de ellas no han estado en la práctica, ¿no? O sea, no han estado las imágenes en sí, pero o sea, las características, las imágenes tenían todas las características, ¿no? De la práctica que hemos hecho, creo que fue la anterior, la hipoatrofia testicular, ¿no? Que es una imagen que tenía todas las características, pero esa imagen en sí no la presentamos aquí dentro de las imágenes de la clase, ¿no? Pero al final cuando lo resolví, el 90% dio el diagnóstico, ¿no? Hubieron 2 que 3 que no llegaron a hacer el diagnóstico ahí, pero al final cuando resolvimos y indicamos las características histopatológicas eran las mismas que de la lámina que hemos presentado acá, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces sí pueden venir algunas imágenes que no hayan estado aquí en la práctica, pero que sí tienen todas las características de esa patología, ¿no? Ok, gracias, doctor. Ya, perfecto. Bueno, jóvenes, entonces, Diego, el día lunes nos estamos encontrando a las 5:30, entre las 5 y 5:30 a la hora que termine la teoría para hacer la práctica número 6. ¿Está bien? Ya, doctor. Ya, perfecto. Entonces, jóvenes, paso a despedirme de todos ustedes y el lunes nos estamos encontrando entre las 5 y 6, ¿no? A la hora que termine la teoría para hacer la siguiente práctica. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hasta la próxima semana. Ya, doctor, muchas gracias, ¿no? Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.